Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, como les había comentado en la clase número uno, hoy vamos a dar inicio a la clase número 2, que está relacionado a todo lo que tiene que ver con las cumbres ambientales y las energías renovables. Acá ya les voy a compartir la presentación de la misma, este, y vamos a dar inicio con un pequeño video para hablar un poco todo lo que tiene que ver o dar un preámbulo de lo que tiene que ver todo con las cumbres ambientales. ¿Ok? Dejo de compartir acá y vamos directamente a el video. Ahí se los comparto. En los últimos años, algunas naciones han comenzado a preocuparse por tomar acciones por los efectos del cambio climático global, tendencia que llevó a varios países a adoptar diversas políticas ambientales y promover hábitos sostenibles para cada uno de sus habitantes. Hola, Ecofren. Esta semana traemos para ti información sobre los principales países ambientalmente sostenibles en todo el mundo. Te invitamos a ver el video hasta el final. Comencemos. Primero, debemos preguntarnos cómo se cataloga un país verde o sostenible. Según estudios, la sostenibilidad debe ser vista desde diferentes dimensiones, en las que el papel de las políticas de cada país y su infraestructura social sirvan de base para la construcción de sistemas o iniciativas amigables con el medio ambiente. Para esto, existe el índice de desempeño ambiental, una forma de medir que incluye 20 factores tales como sanidad, energía, bosques que indican qué tan verde es una nación, tomándose en cuenta el comportamiento de los diferentes países en relación con las prácticas sostenibles. Estos países, además de contar con buenas condiciones ambientales y salubres, también se centran en aspectos relevantes como el desarrollo humano, la estadística de ingresos, la esperanza de vida y la educación, los cuales son importantes para crear el tan llamado desarrollo sostenible, que permite satisfacer las necesidades del presente, sin arruinar la capacidad de las próximas generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Aquí les mostramos algunos de los principales países catalogados como los más sostenibles. El país centroeuropeo lleva muchos años entre los más sostenibles. Esto se debe a que su población ve el medio ambiente como una señal de identidad y además, desde el gobierno se genera concienciación medioambiental y la puesta en marcha de medidas para reducir la contaminación. De hecho, han logrado reducir la huella de carbono. Este país defiende intensamente la protección del medio ambiente y tiene algunas de las políticas de conservación más sólidas del mundo. Por otra parte, Australia ha comenzado recientemente la aplicación de un régimen fiscal orientado al carbono, con el fin de ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El pequeño país centroeuropeo es un referente de sostenibilidad. ¿Quieres un dato curioso? Cerca del 20% de su territorio está catalogado como espacio protegido. Por otra parte, el país tiene un largo historial de cumplimiento de los criterios de desarrollo sostenible. Este país asiático es el que mejor desempeño ha tenido en referencia al cuidado del medio ambiente y la gestión de la energía que proceda de fuentes renovables. Sin embargo, aún tiene que resolver los problemas de la pesca sostenible y del cuidado del agua. El país germano fue uno de los primeros en promover el reciclaje y sus habitantes están muy concientizados en este tema. También son un ejemplo a seguir en la implantación de coches eléctricos e implementación de energías renovables. Bueno, Ecofre, este video solo muestra algunos de los países con altas condiciones de sostenibilidad, sin considerar otros países con altos estándares de sostenibilidad. Te invitamos a dejarnos en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestro próximo video. Y recuerda, a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a cambiar jamás. Nos vemos en el próximo video.
Ok, chicos. Entonces, bueno, viendo un poco lo que tiene que ver con los países que aplican todo lo que tiene que ver con la parte de la sostenibilidad, como vimos en la clase uno y vimos los 17 objetivos, y bueno, y lo que implica todo esto, y los compromisos, ¿no? Como tal, como como políticas públicas y como sociedad también, bueno, sabemos que todo esto es realmente un compromiso, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio entonces con todo lo que tiene que ver con las cumbres ambientales. Las cumbres ambientales, entonces, estas cumbres ambientales son cumbres internacionales, ¿ok? Han sido espacios en donde se negocia entre los estados, entre los organismos internacionales y la sociedad civil para enfrentar los problemas que tienen que ver con la parte de la ecología, ¿no? En sí, globalmente, ¿no? Bueno, con la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, cambio climático, desarrollo sostenible, entre otros, ¿no? Y esta, obviamente, está organizada principalmente por la ONU, donde participan los jefes de Estado y expertos. Cuando estamos hablando de expertos, ya nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con los científicos que han trabajado durante muchísimos años en la materia, ¿no? Y que, bueno, como ya yo les había comentado, eh, todo esto se ha puesto en práctica a partir de la década de los 70, ¿no? Durante gran parte del siglo XX, XIX, perdón, y comienzos del siglo XX, todo lo que tiene que ver con la parte industrial y la parte tecnológica en cuanto a su desarrollo, produjo importantes avances económicos y sociales a nivel social, ¿verdad? Pero, ¿qué generó esto? Y yo se los acoté en la clase número uno, ¿no? Con las distintas revoluciones industriales que ha habido en el mundo, ¿no? Y esto, obviamente, eh, trajo consigo el uso intensivo de los recursos naturales y diversas formas de contaminación. Y por eso es que entra, se aplica, se comienza a aplicar a partir de la década de los 70 todo esto, lo que tiene que ver con la parte de el ambiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que comenzaron a observarse las consecuencias ambientales y eran cada vez más visibles, ¿ok? Y por eso es que entra en rigor y comienzan a aplicar todos estos conceptos. A partir de la década de los 50, de 1950 y de 1960, surgió una creciente preocupación científica y social por los efectos del modelo en cuanto el desarrollo en toda la parte de las industrias sobre el ambiente. ¿Sí? Ok, ya un momentico acá. Ah, bueno, entonces, por ende, esto tuvo una gran repercusión y una publicación libre del libro de Silence Spring de la bióloga Rachel Carson en 1962, donde ella denuncia los distintos impactos negativos del uso indiscriminado de los pesticidas sobre los ecosistemas. ¿Ok? Y esta investigación contribuyó a generar una mayor conciencia pública sobre la necesidad de proteger a el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, en vista de este aumento de todo lo que tiene que ver con la preocupación ambiental, se hizo obviamente vigente muchos de estos problemas y no se limitaban a un solo país, sino que también era de un carácter global, o sea, se hizo ya global. Entonces, bueno, en vista de esto, la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, comenzó a promover encuentros internacionales destinados a debatir y analizar
estas problemáticas que se estaban presentando, no desde ese mismo momento, sino como yo les dije, desde la primera revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como parte de esto el primer gran antecedente de las cumbres ambientales y fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizado en 1972 en la ciudad de Estocolmo, que ya yo se los había nombrado en la clase número uno. Y este encuentro marcó un punto de inflexión, ya que por primera vez la comunidad internacional se reunió para discutir de manera conjunta la relación entre el desarrollo económico y la protección del ambiente. Entonces, a partir de ahí, estas, las reuniones internacionales sobre el medio ambiente comenzaron a realizarse de una manera periódica, o sea, es decir, que cada vez fueron más frecuentes. No solo a través de cumbres, sino conferencias, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, entonces con el tiempo, se fueron incorporando los nuevos conceptos, ¿verdad? Que en este particular, lo que hemos venido hablando tiene que ver sobre el desarrollo sostenible, ¿ok? Entendido como la necesidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, que lo hablamos en la clase número uno, ¿verdad? Que tiene que ser de una manera eficiente, responsable, ¿ok? Y de una manera equilibrada, ¿no? Entonces, las cumbres ambientales cumplen un papel fundamental en la gobernanza ambiental global, ¿ok? Entonces, a través de todos estos encuentros internacionales, van, se hacen compromisos y se elaboran acuerdos y se promueven las estrategias pertinentes para llevar a cabo y para que los objetivos planteados se puedan lograr, ¿no? Y bueno, obviamente estas estrategias van a ser pertinentes eh, o van a hacer frente a los desafíos ambientales que presenta el planeta Tierra, ¿no? Entonces, estas reuniones también permiten fortalecer la cooperación entre los países y generar espacios de debate sobre la relación entre el desarrollo económico, la equidad social y la protección del ambiente. Fíjense que yo se los había nombrado ya, que son tres pilares fundamentales y estos tres pilares tienen que ir de la mano. Si alguno de esos falla, ¿ok? Y dos trabajan juntos, no va, ¿ok? Entonces tiene que existir que los tres trabajen en conjunto. Entonces, sus principales objetivos son desarrollar distintas estrategias, metas y compromisos vinculantes para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente a nivel global. O sea, no solo en un país, en una región, en una zona, no, a nivel global. Por eso hacen estos compromisos y tienen que participar los jefes de Estado que estén en ese momento, ¿no? Bueno, un momentico acá, ok. Bueno, entonces dentro de las cumbres ambientales del siglo XX y del siglo XXI tenemos la siguiente, ¿no? Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que fue la primera en, en Estocolmo en el año de 1972 y ahí es que entró a auge todo esto lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Entonces voy a dejar de compartir, les voy a mostrar este pequeño video que tiene que ver sobre la cumbre de Estocolmo para que se empapen un poco sobre esto, ¿no? Ahí se los comparto. La Confederación de la ONU sobre el Medio Humano de 1972. Desde finales de los años 50, destacados ecologistas y científicos han estado discutiendo y publicando obras importantes sobre la ecología y el medio ambiente. En 1971, ecólogos y científicos en representación de diferentes países alertan a las Naciones Unidas acerca de los riesgos ambientales del estilo de desarrollo dominante. La Organización de las Naciones Unidas convoca una conferencia en Estocolmo en 1972.
conocida también como la Declaración de Estocolmo. Es la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente. Se firmó del 5 de junio al 16 del mismo mes de 1972. A esta conferencia asistieron 113 países miembros de la ONU. Aunque en ese entonces 132 países eran los que conformaban el total de representantes nacionales. Los países miembros adoptaron una serie de principios para la gestión racional del medio ambiente, incluida la Declaración y el Plan de Acción de Estocolmo para el Medio Humano. Se aumentó la conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al ambiente. La Declaración de Estocolmo es el inicio fundamental del derecho ecológico. En la declaración se acordó 7 puntos y una resolución de 26 principios. Se proclama que existe una sola tierra y determina el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Uno de los principales resultados de la Conferencia de Estocolmo fue la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. La Declaración de Estocolmo contenía 7 puntos. 1. El hombre tiene el derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida. 2. Los recursos naturales deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 3. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas que el medio no pueda neutralizar. 4. Los estados deben tomar las medidas para impedir la contaminación de los mares. 5. Debe confiarse a las instituciones nacionales la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los estados con el fin de mejorar la calidad del medio. 6. Es indispensable la educación en cuestiones ambientales. 7. Toda persona podrá obtener una indemnización cuando su medio ambiente haya sido objeto de daño o deterioro. La Declaración de Estocolmo contenía 26 principios, las principales son: principio de igualdad, en materia ambiental todos los estados son iguales en deberes y derechos. Principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios. Principio de sobrepoblación. Principio de no interferencia, implica la obligación de los estados de no perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros estados. Principios de responsabilidades compartidas, obliga a los estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro estado. Principio de cooperación internacional. Se debe utilizar la ciencia y la tecnología para combatir los riesgos que amenazan al medio. Plan de acción. Consta de 3 tipos generales de acción: el Programa Global de Evaluación del Medio Humano, Vigilancia Mundial. Las actividades de ordenación del medio humano. Las medidas internacionales auxiliares de la acción nacional e internacional de evaluación y ordenación. Así como este acuerdo, es importante tener en cuenta la historia y el desarrollo de los tratados ambientales y preservadores de la fauna. El equilibrio del planeta y sus ecosistemas pueden prescindir de los seres humanos, aun recibiendo gran daño del hombre, pero nosotros, las personas, no podemos vivir sin nuestro planeta y su ambiente único. Cuida al mundo y las generaciones futuras tendrán todas las posibilidades de vivir plenamente. Ok, chicos. Bueno, eso es un, eh, un resumen del acuerdo que se llegó en la cumbre de Estocolmo en el año 1972. ¿Ok? Bueno, les comparto nuevamente la presentación y vamos entonces con la cumbre de tierra de Río de Janeiro, ¿no? En esta conferencia, o sea, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro en el año 1992. Fíjense el tiempo, ¿no? Este, y representó uno de los encuentros internacionales más importantes en lo que tiene que ver con la materia ambiental, ¿no? Durante la década de 1980 se consolidó el concepto de desarrollo sostenible, especialmente a partir del informe Nuestro Futuro Común elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987. Fíjense que entra en auge a partir de la cumbre de Estocolmo, ¿ok? En 1972, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, pero en realidad se consolida a partir de los años 80, ¿no?
Este informe definió el desarrollo sostenible como aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Por eso es que yo les he venido comentando eh, en la clase, les comenté en la clase número 1, ¿ok? Que obviamente todos estos cambios ambientales lleva su tiempo, ¿no? Principalmente porque son conceptos nuevos. A pesar de que hubo científicos en muchos años anteriores que venían viendo estos cambios, pero eran muy pocos científicos y en esa época, por la época en que ellos vieron estos cambios, obviamente en una menor escala, eran catalogados como personas que estaban mal de la cabeza, ¿no? Entonces, por eso esto es muy importante tomarlo en cuenta, las fechas, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente lámina. Ok. El Protocolo de Kioto, tras la Convención sobre el Cambio Climático de 1992, se hizo evidente que se necesitaban compromisos concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que los gases, ojo, los gases de efecto invernadero son gases que la Tierra ya produce. Lo que pasa es que a la entrada de la primera revolución industrial, ¿qué pasó? Esos gases de efectos de invernadero se incrementaron. Por ende, ¿ok? Esos gases que ya se producían de una forma natural a través de los volcanes, entre otras cosas, ¿ok? El hombre las incrementó y a medida que han pasado los años la ha incrementado. Entonces, obviamente, cuando hay esa acumulación de gases de efecto invernadero, causa algo que se llama calentamiento global, ¿ok? Que es el aumento de la temperatura media global en el mundo. En el año 2024, en julio del año 2024, la Universidad de Harvard publicó un estudio donde que ya no estamos en un proceso de calentamiento global, sino estamos en un proceso de ebullición global. Entonces, esto ha sido uno eh, de las temáticas por trabajar y realmente ha sido eh, muy difícil, ¿no? ¿Ok? Eh, a pesar de que se han hecho distintas convenciones, distintas cumbres con respecto a lo que tiene que ver con el clima, ¿sí? Entonces, bueno, eh, vamos a ver un pequeño video sobre el protocolo de Kioto y a partir del año de 1997 se adoptó el protocolo de Kioto que fue en Japón. Entonces, les voy a compartir em, el video para que vean un resumen de lo que trató este protocolo de Kioto. ¿Ok? Ahí se los comparto. Ok. Ahí va. Desde hace décadas, existe una creciente preocupación con respecto al impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, que se concretan en el cambio climático. Para dar respuesta a esta circunstancia y marcar una hoja de ruta sostenible, surge lo que conocemos como el Protocolo de Kioto o la COP21. En este video corto, queremos hablarte sobre uno de los acuerdos más importantes para la historia, que compromete a países a reducir sus impactos al cambio climático. Acompáñanos hasta el final del video para saber cuáles son y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Comencemos. El Protocolo de Kioto, aprobado en 1997, es el resultado más significativo del esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio climático. Los compromisos contraídos en virtud del protocolo varían de un país a otro. El objetivo global de la reducción del 5% de emisiones para los países desarrollados
debe conseguirse mediante recortes con respecto a los niveles de 1990, distribuidos de tal manera que sea el 8% en la Unión Europea, el 6% en Canadá, 7% en Estados Unidos, aunque posteriormente los Estados Unidos han retirado su apoyo al protocolo, y el 6% en Hungría, Japón y Polonia, mientras que en Noruega puede aumentarlas hasta un 1%. Australia un 8%, aunque posteriormente retiró su apoyo al protocolo, e Islandia un 10%. Para que el protocolo entrara en vigor, se establecieron dos requisitos indispensables. Primero, el número de países que participara fuera el mínimo de 55. Segundo, las emisiones de aquellos países que hubieran ratificado el protocolo superan el 55% de las emisiones totales de los países del anexo 1 en 1990. Solo hasta el 2005, con la ratificación de Rusia, pudo entrar en vigor este protocolo, afectando a los países que habían aprobado sus compromisos. Las metas cubren las emisiones de seis gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, prefluorocarbonos, hexafluorocarbonos de azufres. Para compensar las duras consecuencias de las metas planteadas, el acuerdo ofrece flexibilidad en la manera en que los países pueden cumplir sus objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando los sumideros o bosques, que se encargan de eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar también proyectos en el extranjero cuyo resultado sea una reducción de los gases de efecto invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin. También podemos aportar a esta meta desde la construcción de estrategias de consumo sostenible, como reducción y la reutilización de muchos materiales o residuos, además de elegir productos que sean amigables con el medio ambiente. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2012, se ratifica el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, que va desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Cabe resaltar que la puesta en marcha del protocolo se ha reducido un 22,6% de las mediciones de gases de efecto invernadero cuando el compromiso inicial era el 5%, convirtiéndose en una responsabilidad colectiva donde podemos ser los responsables de aumentar el porcentaje de reducción de estos gases y darle unas mejores condiciones de vida a nuestras futuras generaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye. Ok, chicos. Jamás empieza. Perdón. Dejo de compartir. Eh, ok, bueno, ahí les hablo un poco sobre, bueno, los tipos de gases que conforman parte de esos gases de efecto invernadero y lo que se trató en el protocolo de Kioto. Nuevamente les voy a compartir la presentación. Bueno, fíjense entonces que luego de el protocolo de Kioto viene la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. O sea, 10 años después de la de Río de 1992, la comunidad internacional eh, hace un evalúo sobre el avance hacia el desarrollo sostenible. Y después de esto viene la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, que viene después, 20 años después de la cumbre de Río, ¿ok? Donde los problemas ambientales globales se habían intensificados como el cambio climático, como la desforestación, la pérdida de la biodiversidad y la crisis energética. ¿Ok? Imagínense, 20 años después eh, de la cumbre de Río, ¿no? A ver, ok. Luego de esto viene la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Eh, Obviamente, como yo les dije, este realmente representa una amenaza, ¿no? Y es uno de los puntos como más álgidos y que ha costado bastante. A pesar de que ha habido una disminución en cuanto
a los gases de efecto invernadero, eh, todavía sigue siendo una gran amenaza porque contribuye de una forma negativa a todo lo que tiene que ver con ese cambio climático, ¿no? Entonces, las negociaciones climáticas buscaban un acuerdo global que reemplazara o ampliara el sistema de Kioto. Luego de esto vino las cumbres climáticas recientes, que son las del siglo XXI, el siglo presente, además de, de el Acuerdo de París. Las reuniones anuales de la Convención Climática continúan, como la COP 15 del año 2009, que hizo un intento fallido de acuerdo global vinculante, la COP 26, compromiso para reducir el uso del carbón, y la COP 28 del año 2023, debate sobre la transición energética global, que bueno, obviamente estamos en todo ese proceso y que un poquito antes comenzaron estas transiciones, o sea, unos años antes, ¿no? Y bueno, y obviamente varía con respecto a la parte económica de cada uno de los países, ¿no? Recuerden que esto requiere realmente una inversión tanto de la política pública como de las empresas privadas, eh, e involucrar a todo lo que tiene que ver con la sociedad originaria, obviamente, de una región para aplicar las mismas, o sea, para poder aplicar esos proyectos, ¿no? Entonces, estas cumbres forman parte del proceso continuo que tiene que ver con la negociación internacional sobre el clima. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ok. Bueno, en vista de nombrarles las distintas cumbres como que las más importantes, ¿no? Eh, donde se han visto esos cambios realmente importantes, vamos a los tipos de energía según su origen. Pero en este particular, vamos a ver las que son renovables, ¿sí? Y estas son un tipo de energías derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse, ¿no? La generación de estas energías producen muchas menos emisiones que la quema de los combustibles fósiles. Obviamente sabemos que aún se siguen usando todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. Bueno, porque bueno, obviamente tienen mucho más años en todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya es un proceso que se conoce, entonces como es mucho como más fácil, ¿no? Aparte que implementar todo lo que tiene que ver con las energías provenientes de los recursos naturales es prácticamente algo nuevo. Entonces requiere de realmente de una gran inversión, ¿no? Una transición de los combustibles fósiles, los cuales representan en la actualidad mayor parte de las emisiones. Entonces, bueno, estamos en un proceso de transición, ¿no? Cambiar, o sea, dejar de usar lo que tiene que ver con los combustibles fósiles a usar todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Y algunas de estas energías renovables son las siguientes. Ok, la primera es la energía solar, una de las más importantes. Bueno, así no hay un sol radiante ese día, obviamente están esos rayos solares, están presentes. Igual se toma de ahí, se toman de ahí, se almacenan y se puede utilizar, ¿no? Entonces, la cantidad de energía solar que la Tierra recibe al año es alrededor de 10 veces la energía de todas las reservas de combustibles fósiles combinadas. La energía solar también puede ser captada por por celdas voltaicas y ser utilizadas para generar electricidad, la cual puede usarse directamente o almacenarse en una batería o emplearse para formar oxígeno e hidrógeno gaseoso a partir de agua. Quienes están a favor de la utilización de la energía solar y del hidrógeno argumentan que estos permitirían terminar con el smog y los derrames de petróleo y la lluvia ácida sin correr ninguno de los riesgos de la energía nuclear, que sabemos que, bueno, es un tipo
de energía que se puede usar, pero bueno, sabemos que si el equipo no, que si los técnicos no están capacitados para el manejo de la misma, pueden haber desastres, ¿no? ¿Sí? O simplemente con un desastre natural pueden existir fallas de la misma y bueno, puede ocurrir una catástrofe, ¿no? El costo para la fabricación de los paneles solares ha descendido bastante, ¿no? Durante la última década, haciendo que sean además fácil de adquirir y a menudo la forma más económica para producir la electricidad. Entonces, los paneles solares tienen una vida útil de alrededor de 30 años y existen una gran variedad de tonalidades en función del tipo de material usado durante la fabricación. Entonces, bueno, eh, sabemos que obviamente a medida que van pasando los años, la tecnología va evolucionando. Entonces, esto permite que entonces estos paneles solares sean mucho más asequibles para que sea adquirido por la sociedad o por eh, una política, ¿no? Para hacer esa transición o ese cambio de energía. Bueno, la energía eólica, ¿ok? Es la energía proveniente de o producida por el viento, ¿no? Entonces, resulta práctica cuando éste sopla a más de 8 metros por segundo, ¿sí? Además, los vientos casi nunca soplan de manera constante, obviamente varía también de la época del año también, y más si estamos en un país de 4 estaciones, también varía, ¿no? Y de la región también, ¿ok? Pero la energía eólica puede emplearse para cargar baterías con el fin de suministrar energía aún en días sin viento. Las instalaciones de la energía eólica representan ciertos inconvenientes y esos inconvenientes, bueno, creo que comenté algo en la clase número 1. Pero bueno, acá tenemos los inconvenientes que se presentan en cuanto a la energía eólica, ¿no? Las hojas de las turbinas pueden resultar ruidosas y matar a aves y murciélagos. Las instalaciones de gran tamaño, que esto fue lo que comenté, ¿se acuerdan? Podrían alterar los patrones locales del clima, que los comentamos en la clase número 1. Y algunas personas consideran que estas instalaciones serían una forma de contaminación visual que arruinaría el panorama escénico y reduciría el valor de las propiedades, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como que los inconvenientes que se presentarían, obviamente, eh, al implementar este tipo de energía, ¿no? Entonces, bueno, las velocidades eólicas promedio varían marcadamente dependiendo de cada ubicación. El potencial técnico mundial eh, respecto a la energía eólica supera la producción global de energía, teniendo en cuenta además el potencial de la mayoría de las regiones del planeta para permitir un despliegue importante de esta energía basada en el viento. Ok, tenemos también la energía geotérmica, ok, que esta energía realmente es usada a través de los gases pre- producidos, ¿no? Por debajo de de la tierra, ¿no? Entonces, el calor se extrae de unos depósitos geotérmicos a través de pozos u otros medios. Los depósitos con esta temperatura lo suficientemente elevadas y permeables de forma natural se denominan depósitos hidrotermales, mientras que los depósitos que cuentan con el suficiente calor, pero que utilizan medios de estimulación hidráulica, se llaman sistemas geotérmicos mejorados. ¿Ok? Entonces, una vez estos gases en la superficie pueden usarse eh, como en forma de fluidos a varias temperaturas para generar entonces la electricidad. Esta tecnología que consiste en la generación de electricidad por medio de depósitos geotérmicos ya resulta madura
y fiable y lleva más de 100 años utilizándose, ¿ok? Entonces, bueno, es un tipo o una alternativa de energía renovable. En cuanto a la energía hidráulica, que ustedes acá en Argentina tienen una gran variedad, ¿no? Dependiendo de la provincia. Bueno, es la energía proveniente de la circulación del agua, ¿no? Sabemos que obviamente hay unas modificaciones, ¿no? En cuanto eh, modificaciones ambientales y ecológicas para la creación de estas, pero bueno, es una alternativa y que se ha venido usando durante muchísimos años, ¿no? Y esta se puede generar a partir de embalses y ríos. El, eh, los embalses hidroeléctricos suelen tener múltiples aplicaciones, llegando a producir agua potable, agua para los regadíos y un control ante inundaciones y sequías, servicios para la navegación y también este suministro de energía que se inicia, ¿no? Y la energía hidroeléctrica supone en la actualidad la mayor fuente de energía renovable dentro del sector de la electricidad. Entonces se basa principalmente en patrones que generalmente son estables en cuanto a lo de la en cuanto a la pluviosidad y puede verse negativamente afectada por sequías causadas por el cambio climático, que bueno, que es uno de de los principales factores que se han venido observando, ¿no? Durante durante varios años, para no decir muchos años, pero durante varios años, ¿no? O incluso por los cambios de ecosistemas que también produce este problema y que llega a afectar en los patrones de precipitaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver, bueno, esas modificaciones, ¿no? En cuanto a la tala de bosques o la inserción de especies no nativas de la región, produce cambios también, ¿ok? La infraestructura necesaria para crear la hidroelectricidad también puede provocar cambios en los ecosistemas de forma muy negativa. Y bueno, como se los dije al principio, ¿no? Hay un impacto ambiental y una modificación en cuanto a los ecosistemas, ¿no? La energía oceánica deriva de las tecnologías que utilizan las energías térmicas del agua marina, las olas o de las corrientes de agua, por ejemplo, para producir la electricidad o el calor, ¿no? Hay países que trabajan con este tipo de energía, ¿no? Acá, bueno, acá están haciendo estudios para implementarla también. Pero bueno, como les digo, esos estudios lleva su tiempo. Después que ellos tienen esos datos o esos resultados, crean el proyecto y luego crean ese proyecto, lo implementan, ¿no? Entonces, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Los sistemas de energía oceánica se encuentran todavía en la etapa inicial de desarrollo y con una variedad de dispositivos de conversión del oleaje y las corrientes de las mareas en fase experimental. Hay países que sí la usan, pero son muy pocos todavía, ¿no? Pero por eso es que este lleva su tiempo. Y el otro tipo de energía es la bioenergía, que se produce a partir de diversos materiales orgánicos denominados biomasa, como la madera, el carbón, el, el estiércol y otros abonos utilizados para la producción de calor y electricidad. Y los cultivos agrícolas destinados a biocombustibles líquidos también. Bueno, entonces se va a crear, este tipo de energía se va a crear a través de la quema de biomasa que forma emisiones de gases con efecto invernadero, aunque a niveles más bajos que la combustión de los carburantes fósiles, como puede ser el carbón, el petróleo o el gas. Sin embargo, la bioenergía debe aplicarse únicamente a ciertas situaciones, puesto que sus impactos potencialmente negativos para el medio ambiente se relacionan con un aumento a gran escala de las plantaciones de bioenergía y bosques,
algo que genera una deforestación y un cambio en el uso de las áreas de la tierra. Entonces, bueno, este es un tipo de energía que tiene impacto negativo de una manera considerable, al igual que la utilización de la energía hidráulica, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? También los impactos que se generan al momento de la creación de la misma, ¿no? Entonces, bueno, los tipos de energía renovable en Argentina son energía solar, energía eólica, biomás y biogás, el hidrógeno verde y la energía ondimotriz. ¿Ok? Y bueno, todo esto, hay una matriz energética, ve acá en Argentina y bueno, que se ha ido actualizando con el pasar de los años. Fíjense que o sea, Argentina ha hecho esa transición paso a paso, ¿ok? De la utilización de los combustibles fósiles a las energías renovables. Igualmente, como les dije, lleva su tiempo, tiene un valor económico importante para hacer esas transiciones, pero estamos en vía de esos cambios, ¿ok? Pero como les dije, paso a paso. Bueno, les voy a mostrar una nueva forma de energía que eh, eh, surgió a la palestra a partir del año pasado, en el año 2025. Aún se están haciendo estudios, todo este tipo de cosas, pero es lo nuevo. ¿Ok? Entonces, yo les coloqué acá, si lo pueden ver, el artículo de National Geographic, donde les habla sobre las nuevas formas de energía. Y yo les coloqué acá el video que ya se los voy a compartir sobre el nuevo tipo de energía que se quiere implementar. Entonces, dejo de compartir la presentación y vamos directamente al video. eh, ya, un momento. Que habla sobre esta nueva forma de energía que se quiere implementar. ¿Sí? Ahí se los comparto. Ya, un momento, chicos. Ya, disculpen. Bueno, ahora sí. Ahí se los comparto para que escuchen el nuevo tipo de energía que se quiere implementar y que está surgiendo ahora. Esto es conclusiones irresolubles. Últimamente está apareciendo mucho hallazgo de hidrógeno subterráneo, ¿verdad? Pues agárrate porque aparece más, pero otra modalidad distinta. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Pues últimamente es curioso la cantidad de hallazgos de hidrógeno subterráneo que aparece por ahí, ¿verdad? Últimamente decíamos en un programa que se han echado cuentas y desde luego tendríamos por lo menos para 500 años a abastecer la demanda de energía a nivel mundial, solamente con el hidrógeno subterráneo que se podría extraer. Cuidado, que se podría extraer, porque a ver, hay mucho más, pero otra cosa es que no siempre se puede extraer todo lo que nos gustaría. Bueno, pues parece que el hidrógeno últimamente ya no anda tan agazapado, ¿verdad? Se pasa temporadas agazapado, esperando ahí a dar el salto, y de buenas a primeras cuando da el salto no paramos de hablar del hidrógeno. Y es que en este caso, pues, iba a decir ha aparecido, pero en realidad llevaba desde 2012 que encontraron un hallazgo. Trabajar con dataps es un dolor de cabeza. Mis archivos están en una... El chat de una roca blanca, o muchas, mejor dicho, donde se especulaba que esas rocas estaban cargadas de hidrógeno y cuánto supondría la explotación de esas rocas, o lo que es lo mismo, el sacar ese hidrógeno, el extraerlo de esas rocas blancas. Y estoy hablando de Estados Unidos concretamente. 2012, desde este hallazgo, y ha sido el MIT quien acaba de lanzar un estudio al respecto de estas rocas blancas y nos dice lo siguiente. Efectivamente, hay hidrógeno contenido. Esas rocas ya se sabía de todas formas,
pero la cuestión es que su explotación sería bastante tanto sencilla como barata en este caso. Bueno, es que obviamente van de la mano, ¿verdad? Si es sencillo, va a ser viable de costes. Bueno, pues el caso es que en este estudio del MIT lo que se ha visto es que simplemente con agua, aplicando agua a esa roca blanca, el hierro que contiene se corroe y al corroer en esa acción libera el hidrógeno. Y se ha terminado, con simpleza. A todo esto habría también un segundo elemento que también intervendría en esta extracción y sería de carbono flexible, un material de carbono flexible que nos está diciendo el MIT costaría 1 euro. Pero 1 euro el que, la pieza, el kilo, la tonelada métrica, no se sabe, pero en cualquier caso nos está diciendo que sería muy barato este material, carbono flexible, que también intervendría en la ecuación para la extracción del hidrógeno, con lo cual, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ni corto ni perezoso, ya ha invertido 3 millones de dólares para arrancar con este proyecto. Ha dicho, pues si es tan barato, si es tan viable, adelante. De momento, 3 millones de dólares encima de la mesa para ir arrancando ya, que llevamos parados con esto 12 años, desde 2012 a 2024. Bueno, pues parece que están deseando arrancar con esto, incluso el gobierno de los Estados Unidos ya directamente ha hecho su inversión. Esto ya es un no parar, aquí va a salir hidrógeno hasta debajo de las piedras, nunca mejor dicho, en este caso, incluso de las mismas piedras de esa roca blanca. Y desde luego la cuestión es, ¿te has parado a pensar cuánto hallazgo de hidrógeno subterráneo aparece últimamente? ¿A qué te recuerda? Porque a mí me está empezando a recordar al tema del litio. La cantidad de hallazgos de yacimientos de litio que están apareciendo, ¿verdad? A nivel mundial. Y echando números tendríamos litio para años y años, ¿verdad? De hacer baterías. Pues fíjate que con la cuestión del hidrógeno es más o menos la misma cosa. Ahora, de buenas a primeras, están empezando a aparecer hallazgos de hidrógeno subterráneo y cuando ya parecía que estaba todo el bacalao cortado, de buenas a primeras, ya no solamente es el hidrógeno subterráneo, sino que también contenido en unas rocas y que sería de una extracción, pues según me lo están contando, pareciera más fácil incluso que el hidrógeno subterráneo, que hay que recordar que estaba mezclado con metano, con lo cual había que andar separando. O sea que parece que este hidrógeno blanco vaya a ser más fácil y menos costoso de extraer que el propio hidrógeno subterráneo en sí. Oye, pues como te decía, esto da que pensar, ¿verdad? El litio, el hidrógeno, ahora hallazgo tras hallazgo. Y esto, pues, oye, yo tal y como lo veo, a buen entendedor, ¿qué quiere decirse? Pues quiere decirse que por ahí abajo hay todo tipo de elementos. Si ahora mismo es el momento de encontrar, y además uno detrás de otro, hallazgos de litio, y ahora en este momento también hallazgos de hidrógeno, pues quiere decirse que eso es lo que se está buscando. Es decir, se está invirtiendo en la búsqueda de litio y en la búsqueda de hidrógeno. Por lo que es lo mismo, se está invirtiendo en ambos elementos, litio e hidrógeno. Y esto podría ser un indicador de cuáles van a ser los vectores energéticos de aquí a, pues a corto, medio e incluso largo, porque estas inversiones, desde luego, ¿cuánto llevamos con el tema del litio, verdad? Por lo tanto, si hubiera que hacer una lectura de cómo va a ser el sector energético de aquí a los próximos 20 años, pues yo diría que las baterías van a llevar litio a punta pala, que sí que aparecerá la batería sólida, pero es que ese electrolito sólido puede ser de litio perfectamente, y esos electrodos también pueden ser de litio metálico, en fin, vaya usted a saber. Pero por otra parte, eso en cuanto a baterías, vale, el litio. Pero sin embargo, ¿cuántas veces habíamos dicho en este canal que junto con el coche eléctrico seguramente vaya de la mano el coche de hidrógeno? Decíamos pila de hidrógeno que era lo que más rendimiento tenía, pero ahora están demostrando los fabricantes que aparecen las nuevas generaciones de motores de combustión de hidrógeno con unos rendimientos que ya han pillado a la pila de combustible, con lo cual me da la impresión a mí de que la tecnología de la pila de combustible se va a quedar sin resuello y probablemente el coche de combustión de hidrógeno
es el que coge el relevo, pero me da lo mismo, tanto una tecnología como la otra. Estoy convencido de que junto al coche eléctrico va a ir de la mano el coche de hidrógeno. Lo he dicho aquí un montón de veces, pero si echamos un vistazo a lo que acabo de contaros, parece ser que en este momento hay tanto interés en encontrar hidrógeno como tanto interés en encontrar litio. Pues para mí, esto sería una lectura simple de lo que va a ser el futuro energético de aquí a nada y, de paso, pues el mercado de la automoción. Así que ese sería mi criterio. Coche eléctrico de la mano con el coche de hidrógeno. ¿Qué te parece? Podría ser una pamplina o a lo mejor podrían ir por ahí los tiros. Como de costumbre, me gustará ver tu opinión más abajo y también te pediría un like para este precioso programa. Y también decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Ok, chicos, bueno, ahí vieron el nuevo tipo de energía, ¿no? Que se quiere implementar, ¿no? Todavía está en una fase de estudio, fue descubierta en el año 2012. Obviamente todo eso lleva un preámbulo de tiempo de estudios, ¿no? Eso no es fácil, ¿no? Hacer como extraerlo, ¿no? De ahí y para que sea utilizado. Les comparto nuevamente la presentación. Bueno, acá les dejé el artículo, la parte de acá abajo, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar de compartir la presentación, voy a culminar este video y voy a hacer uno específicamente para la actividad que es de cierre, tanto de la clase 1 como de la clase 2 y que deben de realizar el día de hoy, 13 de agosto, ¿ok? Y que debe ser colgado en el campus donde ya tienen el, el sitio para colgarlo, donde deben subirlo, ¿ok? No es necesario que tenga una portada, simplemente indicar quiénes son los integrantes del grupo. Entonces voy a dejar de compartir acá la presentación, culmino este video y voy a dar inicio a otro para darles las indicaciones con respecto a las actividades de cierre de la clase 1 y de la clase 2. Nos vemos ahora.